Buenos días, este domingo 2 de enero del año 2022, el primer domingo de este año. Estamos contentos de poder reunirnos en esta ocasión y juntos poder estar cantando, alabando a nuestro Señor y también buscando su guía a través de la predicación de las Escrituras. Es un gusto poder continuar y con la gracia de Dios seguir como sirviendo en esto, y como dice nuestro hermano Guillermo, pues siempre estar agradecidos por esa gran bondad del Señor para nosotros. Pues iniciamos un nuevo año, hermanos, y con ello renovamos diversos compromisos que dejamos inconclusos, ¿verdad? Ya lo mencionaba nuestro hermano. Pero también iniciamos un nuevo año y con eso agarramos un aire nuevo, un aire fresco, para seguir empujando también en la misma dirección que quizá ya teníamos. Tomamos un poquito de tiempo de descanso y volvimos para empujar en esa dirección que ya tenemos bastante claro. Por nuestra parte, como iglesia, he estado pensando, orando acerca de qué tiene el Señor para nosotros este 2022. Y una de las cosas que he tenido mucho en el corazón y peso en mí es que este año 2022 sea un año productivo para aquellas cosas en las cuales Dios nos ha puesto como iglesia. Este año que pasó, 2021, nos pasamos gran parte del tiempo simplemente resistiendo, aguantando una noticia, una cosa, desinformación, información de más, esto y el otro. Y fue un 2021 donde en gran parte estuvimos resistiendo a esas olas que estaban golpeando nuestro barco. Pero ya ahora que estamos en este 2022, creo que es buen momento y prudente pensar en que este año sea productivo. Ya vimos que Dios es fiel, ya vimos que Dios es misericordioso, ya estuvimos esos 40 años dándole vueltas al desierto. Ya comprobamos que Dios es fiel en nuestra vida. Nos ha cuidado, nos ha sostenido y en todos los casos Él ha estado con nosotros, obrando inclusive milagros entre nosotros. Entonces creo que estamos ahora ya a la entrada de la tierra prometida, si me permiten la analogía, y lo que nos toca es ahora entrar ahí donde Dios nos ha puesto. Así que pensando en eso y para ese propósito quiero compartir una predicación que espero nos sirva para asentar las bases de una vida productiva y provechosa para la gloria de Cristo. Así que si tiene su Biblia, por favor acompáñeme al Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Cuando usted lo encuentre, por favor, le voy a pedir que me acompañe poniéndose de pie. Mateo 25, versículos 14 al 30. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre Celestial, gracias por el honor de acercarnos ahora a usted, tener su palabra para guiarnos e instruirnos. Una vez más necesitamos la guía de su Espíritu para entender, pero también para vivir a la luz de esta enseñanza. Por favor, Señor, encuentre en nosotros corazones dispuestos y si no, ayúdenos. Venza con su poder, con su gracia, con su dulzura y su amor nuestra resistencia. Y ayúdenos a que este año sea un año donde podamos entregar con réditos todo lo que usted nos ha dado, Señor. Se lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. La porción bíblica que tenemos para hoy se encuentra en un marco más amplio del contexto que comprende desde el capítulo 21 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 25. En esta sección, el tema que domina es la enemistad de los líderes hacia el Señor Jesucristo y las acciones que caracterizan a los discípulos del Señor. En los subtemas de esta sección grande podremos encontrar la denuncia de los pecados de los líderes religiosos. Por ejemplo, usted podrá leer en el capítulo 23 donde habla acerca de los escribas, de los fariseos, cómo actúan con hipocresía. Podrá leer antes cómo hay parábolas también que hablan acerca del castigo que ellos van a recibir si siguen sin escuchar, si siguen sin aceptar que el Hijo, el Mesías, ha venido a visitarles. Pero también van a poder encontrar, capítulo 24 de Mateo, profecías que anuncian que el Hijo va a volver. Los líderes esperaban un Mesías triunfante, glorioso y reinante, y en cambio Jesús les está mostrando la imagen de un Mesías sufriente. Pero dice: pero voy a volver, y cuando vuelva así voy a ser ese Mesías triunfante y glorioso del cual hablan las profecías en el Antiguo Testamento. Y entonces les empieza a hablar Mateo 24, esas señales que van a venir antes de la aparición del Mesías triunfante y glorioso. Y en ese tema amplio que es que Cristo va a volver glorioso y reinante para recompensar y para castigar, debajo de ese tema se encuentra nuestra parábola. De manera que nuestra parábola de alguna manera nos está enseñando cómo debemos de vivir a la luz de que Cristo va a volver. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de que Cristo vuelve y va a recompensar y castigar de acuerdo a cómo haya vivido cada uno? Entonces vamos a encontrar sabiduría allí. Y si puedo adelantarme un poco a la respuesta de cómo debemos de vivir, yo diría que una respuesta sencilla es que el Señor quiere que vivamos de una manera productiva para su reino. El Señor quiere que vivamos de una manera productiva para su reino. Y con esto dicho, quiero explicar quiero exponer este pasaje señalando 2 puntos.
Primeramente quiero explicar la parábola y después hablar de su aplicación para nosotros. Así que veamos primeramente la explicación de la parábola. Primeramente podemos encontrar que la parábola se divide en diferentes escenarios. Así que voy a hablar o referirme a cada uno de sus escenarios y explicarlo. En el primer escenario nosotros podemos encontrar la encomienda. Ahí en versículos 14 y 15 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Una forma común en que nuestro Señor introducía sus parábolas era la frase: el reino de los cielos es como. Y por eso, por medio de esa frase, el Señor estableció una comparación entre algo de la vida ordinaria y una verdad bíblica muy importante. Cada vez que encontremos el reino de los cielos es como, semejante a, va a contarnos una historia de la vida real, quizá con algunos matices un poquito exagerados, pero todo eso va a apuntar hacia una verdad bíblica. Lamentablemente, las parábolas son uno de los subgéneros literarios más mal interpretados de toda la Escritura. En gran medida, esto se debe a la falta de discernimiento en el nivel alegórico de la parábola. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces leemos la parábola y queremos encontrar una correspondencia en cada una de las partes. En algunos casos sí hay un alto nivel alegórico. Por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan ustedes? El sembrador va por el camino y una parte de la semilla cae en un lugar, otra en otro, en otro en otro. Bueno, el que cayó en esta tierra representa A, el que cayó en esta otra tierra representa A. Y bueno, hay un alto nivel alegórico porque hay una correspondencia en cada una de sus partes. Pero hay otras parábolas que no tienen nada o muy poco nivel alegórico. Y hay que discernir cuáles son esas. Es un peligro muy latente, también en nuestro texto, querer observar estos personajes que se mencionan aquí y querer atribuirles a cada uno de ellos una correspondencia. Y debemos de tener cuidado, disciplinarnos y educarnos para no hacer tan rápido esa relación. Un ejemplo de este error es, por ejemplo, estudiosos de alto nivel académico se preguntan: en esta parábola, ¿a qué se refiere con que el Señor se fue lejos? ¿Significa que entonces se refiere a la muerte de Jesús y que Él se fue durante esos 3 días? ¿O acaso se refiere a que el Señor se fue en un viaje más largo? Significa cuando Él ascendió a los cielos. Y ya las personas inmediatamente están pensando cómo establecer la relación entre la parábola y los hechos de la vida real. Y debo decir, tenemos que tener cuidado, porque de acuerdo a eso puede cambiar todo el significado de una parábola. Otro error, por ejemplo, es preguntarse que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y entonces, ¿qué significa el talento? Y toda la parábola se convierte en: ¿cuál es el talento que Dios te dio a ti? Tienes que descubrirlo y entonces ponerlo a trabajar. Y la parábola no trata de eso. No es el énfasis, no es la importancia de la parábola señalar el descubrir cuál es tu talento y ponerlo a trabajar. Entonces es muy fácil que nosotros podamos imponerle un significado al texto sin respetar lo que el escritor realmente quiso decir. Así que nosotros vamos a ir navegando juntos tratando de encontrar el significado de esta parábola. Y aquí va una de las pautas más importantes para entender la historia. Cada vez que encontramos en una parábola que nos dice un hombre, lo más seguro, hermanos, es que esta parábola tiene muy poco o nada de significado alegórico.
No nos tenemos que andar preocupando por encontrar correspondencia. Mira, el pastor es el que recibió los 5 talentos porque él debe de tener más cosas, y el encargado de jóvenes 2 talentos porque a él se le dio menos responsabilidad. No. Ya el hecho de que esta parábola nos diga un hombre quiere hablarnos de un suceso de la vida cotidiana y a través de eso sacar una enseñanza. Así que tenemos que mirar esta parábola y tenemos que guardar la tentación de no querer conectarnos inmediatamente con los personajes para poder encontrar el significado. Hay un principio de sabiduría básico en esta parábola y queremos descubrirlo. Va a ser muy interesante. Así pues, esta primera cena que tenemos es lo que podría ser un caso muy común en los tiempos del Señor. Hay un señor que sale de viaje, pone a cargo a algunos siervos suyos a cargo de sus bienes y luego regresa para que ellos le rindan cuentas acerca de eso que puso a su cargo. Klyne Snodgrass, un experto en las parábolas, dice: no es ninguna sorpresa que los acuerdos económicos entre aquellos con recursos y los obreros eran comunes en el mundo antiguo. O sea, era muy normal, te dejo un dinero y lo pones a trabajar, un inversionista. También el comentario textual del Nuevo Testamento nos dice: los señores de buena posición económica a menudo realizaban largos viajes. Dada la precariedad de los transportes en aquel tiempo, el tiempo del regreso era incierto, aún para un viaje bien planificado. Entendido esto, nos damos cuenta que la parábola es perfectamente plausible. Nos habla de una historia del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no es un invento, es algo muy normal que se pudo haber dado en su tiempo. Hay un señor, hay 3 siervos y a cada uno se le encomienda una cantidad de dinero. Esto es muy importante señalar. El talento no es una habilidad, el talento es dinero. A cada uno se le dio cierta cantidad de dinero. Un talento equivalía a unos 20 años de trabajo de un jornalero. Es difícil hacer la equivalencia porque, bueno, el salario mínimo aquí pues, no alcanza ni para vivir un día, ¿verdad?, la persona. Entonces, hacer la equivalencia de aquellos tiempos ahora, pero pensar en 20 años de trabajo de un jornalero es el equivalente a un talento. Y hay uno que recibe 5 talentos, 100 años de trabajo de un jornalero. O sea, era una cantidad significante, ¿no? Era una cantidad importante de dinero. Al que se le dio 5, al que se le dio 2, al que se le dio 1, a cada uno se le dio una cantidad importante de dinero. Y este dinero le fue dado a cada uno para ponerlo a trabajar. Y así pues el hombre de la historia, el Señor, sale de viaje. Escena 2, la administración. 16, versículos 16, 17 y 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí se nos describe la manera en que cada uno administró lo encargado por el Señor. Pero hay un detalle que omite la Biblia Reina Valera que es importante. Y es que al principio, mejor dicho, al final del versículo 15, al final aparece la palabra ευθέως, que significa inmediatamente. Inmediatamente. Otras versiones como la Biblia de las Américas hablan de que inmediatamente, pero a la mitad del versículo 16. Pero es interesante que esa palabra inmediatamente nos va a introducir en esa siguiente escena. Por eso la Biblia textual traduce muy bien esta parte, dice: enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 recibieron el dinero y ya lo estaban invirtiendo. Inmediatamente pero hay que ponerlo a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? No, pues tú, ¿qué te vas a dedicar? ¿A dónde lo vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? Y pues
ya estaban pensando cómo gastar ese dinero para generar rédito, para generar cierta ganancia, poner a trabajar el dinero. ¿Por qué, hermanos? Pues sencillamente porque entre más generes, mayor comisión te toca, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las ganancias, es la comisión, y probablemente si lo hiciste bien, lo más seguro es que te aumenten el puesto, te den una mayor responsabilidad, te vaya mucho mejor. Así que estas personas, con cierta actitud quizá de ambición, cosa que podríamos encontrar en empresas, fábricas, hoteles, ¿no? Pensando vamos a lograr más y más y más y más. Están buscando cómo hacerlo y son muy proactivos en el trabajo. Algo que no está dicho, pero sí implícito en la parábola, es que los primeros 2 siervos estuvieron dispuestos a correr riesgos. Invertir dinero es correr riesgos, ¿no es cierto? ¿Riesgo a qué? A que no puedas sacar adelante, que no puedas continuar, que no se te venda el producto, que no salga bien al final, que muchas cosas lleguen a suceder. Estuvieron dispuestos a correr riesgos, allí enfrentándose a cada una de las situaciones. Y cuando es dinero ajeno, pues uno menos se puede dar el gusto de decir, pues no importa, al cabo era mío, ¿no? Si es de otra persona, uno ya lo debe, vamos a decirlo así. Resulta impresionante el rendimiento que obtuvieron, porque dice que obtuvieron el 100% del rendimiento. El que puso 5, el que puso a trabajar 5 obtuvo 10, el que puso 2 obtuvo 4. Pero ellos pudieron haber pasado años haciendo trabajar ese dinero. Un caso muy diferente ocurrió con el que recibió un talento. Nos dice que escondió el dinero debajo de la tierra. Para nosotros, lectores del siglo XXI, miramos a y decimos, vaya, pues por lo menos no se lo gastó, ¿verdad? Por lo menos no lo tiró a la basura, actuó de manera prudente. Pero, hermanos, la parábola nos va a mostrar algo muy malo en esta persona. Hay que leer entre líneas lo que hizo este hombre. Si se le dio un talento y lo escondió, quizá por algunos años, la pregunta es, ¿qué hizo el resto del tiempo? Pues tenía que comer, ¿no? Entonces todo lo que hizo el resto del tiempo lo trabajó para sí mismo y no para el Señor a quien correspondía entregarle el dinero. Agarró, lo escondió y ahora sí yo me voy a ocupar de mis asuntos. Voy a trabajar para mí, mi comida, mi familia, mi esto, mi el otro. ¿Y qué sucede con lo otro? No, ni lo toca. ¿Estás seguro? Sí, pero está solamente viendo para sí. Eso es lo que uno puede leer entre líneas, ¿no? Las acciones de cada uno de los siervos se iban a poner al descubierto a la hora de la rendición de cuentas. Esa es la tercera escena, la rendición de cuentas. Versículos 19 al 23. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Noten ustedes con qué buen agrado el Señor recibe el esfuerzo de estos hombres. Los reconoce primeramente, buen siervo y fiel. Esa palabra bueno es alguien provechoso, es alguien con cualidades sobresalientes, lo elogia. Y fiel es la palabra también para confiable. Mira, eres una persona muy talentosa y confiable. Y luego no solamente eso, le dice, entra en el gozo. Esa palabra es celebración. Es decir, cuando el Señor llegó, Él hizo una fiesta. Y en esa fiesta le dijo, vente, tú estás invitado. Hiciste un gran trabajo y te voy a honrar.
Al que 5, al de 2, a cada uno de ellos los honró. Y hace algunas semanas, pues las empresas tuvieron sus posadas, ¿no? ¿Y qué es una posada, hermanos? Al final, una posada es una oportunidad de los patrones para honrar a sus trabajadores, para decirle gracias por tu trabajo, gracias por el progreso que logramos hacer. Hay regalos, hay toda clase de cosas, ¿verdad? Porque es una forma de agradecimiento. Es semejante la idea. Entonces, entra en el gozo de tus señores. El Señor estaba invitándolos a esa fiesta. Pero en la historia de Jesús, el panorama cambia drásticamente al mirar al último siervo. Dice versículo 24 y 25. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Podemos notar un pretexto absurdo en este hombre. La expresión ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste es una expresión que se utiliza para referir a severidad. Hoy en día diríamos: ese hombre cuenta hasta los centavos. Eso significa que si uno va a rendirle cuentas, va a decirle hasta por el centavo que está faltando allí. Él tiene esta idea: el Señor es demasiado severo y las cuentas que va a arreglar, no prefiere ni siquiera arriesgarse, según él. En la percepción de ese siervo, su Señor era muy severo. Y según ello, tuvo miedo, no quiso arriesgar. Sin embargo, su actuar no mostró ni temor ni respeto por el Señor. Todavía en el versículo 25, la frase que dice: aquí tienes lo que es tuyo. De acuerdo a la investigación que hice, los judíos usaban esa frase para decir: me desligo de toda responsabilidad. Ya no quiero tener esto. Esta es una carga para mí. Para la mente de un emprendedor, eso no cabe, ¿no? El emprendedor recibe el dinero y ya lo está trabajando en su mente. Este hombre recibe el dinero y dice: no quiero responsabilidad, no quiero preocupaciones, no quiero angustias. Esa es la idea de este hombre. Él no quiere tener nada que ver con eso que el Señor le está dando. Y se lo está entregando y dice: ya no soy responsable, me he quitado ese problema de encima. Y así este siervo dictó su sentencia sobre sí mismo. Versículos 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Incluso en aquellos tiempos, hermanos, existía la manera de invertir en el banco. Y el banco no era más que un prestamista. Entonces el prestamista prestaba el dinero y había ciertos intereses. Y esa era la manera más segura de trabajar el dinero: darle dinero a un prestamista y que el prestamista lo fuera trabajando de esa manera para que le devolviera un porcentaje de los intereses. Esa era una manera muy segura. Pero este hombre ni siquiera quiso hacer eso, el tercer siervo. Y debido a ello, el Señor tenía el pago para él. Versículos 28 y 29. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquí la parábola nos muestra claramente la mente de cualquier inversionista. Cualquier inversionista, ¿qué tiene en mente, hermanos? Que quizá tenga 5 o 10 cosas en las que está invirtiendo su dinero y de repente está viendo que hay una donde está yéndole muy bien. ¿Qué va a hacer el inversionista? Agarrar el dinero de allá y meterlo acá. ¿Por qué? Porque acá está yendo bien, es un dinero seguro, está dando buen fruto. Es la mente del Señor en esta parábola. Le está diciendo: se lo voy a dar al de 10 porque ese hombre me multiplica el dinero. Tiene manos de oro. Entonces hace eso. Pero ¿qué sucede con el siervo que no hizo nada? Versículo 30.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien este versículo tiene sentido entendiéndolo solo en los límites de la parábola, es decir, que él no entró en la fiesta que el Señor hizo, sí está calculado este versículo para apuntar a algo más, el infierno. De eso nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Por mientras, quiero hablar acerca de la aplicación de la parábola. Aquí es donde nos vamos a ir ya en las aplicaciones. Al llegar a este punto parece bastante claro cuál es la enseñanza y con qué se nos está confrontando. Pero hermanos, no hay que ir muy rápido. Aquí cabe hacer dos preguntas que nos van a ayudar a aplicar la parábola a nuestra vida. Primera pregunta: ¿en qué manera funciona el reino de acuerdo a la parábola? Porque Jesús comenzó la parábola diciendo: el reino de los cielos es como, hay una semejanza. ¿Cómo funciona el reino? Y la segunda pregunta es: ¿qué tipo de personas deberíamos ser si estamos en ese reino? Hay que contestar estas dos preguntas juntas. Las imágenes que más dominan la iglesia evangélica, me atrevo a hablar por muchas iglesias que conozco, las imágenes que más dominan en nuestro tiempo es que la iglesia es como una familia y que la iglesia es como un hospital. Como una familia somos hermanos, tenemos un mismo padre, nos relacionamos como hermanos, nos amamos, nos preocupamos el uno por el otro. Pasa algo y vemos la manera de poder suplir, ayudar, etc. Somos una familia. Como un hospital, bueno, todos nosotros llegamos con heridas, problemas, situaciones, y aquí encontramos restauración, gozo, bienestar, atención y todo eso. Pero hermanos, esas dos imágenes no son las únicas que la Biblia nos provee. Y si nosotros nos quedamos con esas solas dos imágenes, pues no tenemos la base o el fundamento para lo que nos exige la parábola. Resulta ser que en la parábola, la imagen que se nos presenta del reino de Dios es que el reino de Dios es como una fábrica. Si ustedes quieren, el reino de Dios es como una hotelería o como una empresa de bienes y raíces. ¿Donde qué? Donde hay un inversionista que inyecta capital, pone a gente adecuada a cargo, pone a trabajar ese capital y después de un tiempo el inversionista viene y dice: quiero los réditos de mi inversión. Así que necesitamos abrazar, junto con la idea de que somos una familia y de que somos un hospital, de que también somos como una fábrica, como una hotelería, como una empresa de bienes y raíces. Yo sé que suena un poco incómodo, pero lo estamos viendo en la parábola, que el reino de los cielos es como. Y tenemos que abrazar esa imagen para que podamos tener el fundamento adecuado para tener objetivos, para poner a trabajar lo que Dios nos dio y para poder, cuando venga Cristo en su reino, decirle: Señor, me diste esto, aquí está, te entrego con réditos lo que me diste. Eso no podemos decir si tenemos solamente la imagen de una familia. Eso no podemos decir si tenemos la imagen de un hospital. Necesitamos otra imagen que provea el fundamento para lo que se requiere en esta parábola. Amados hermanos, debo de decirles que hasta que no nos veamos como los empleados de una fábrica, como los empleados de una hotelería, como los empleados de bienes y raíces, no tendremos esa imagen apropiada y no podremos darle al Señor lo que le pertenece con réditos. Así pues contestamos la segunda pregunta: ¿qué tipo de personas deberíamos de ser si estamos en el reino de Dios? Deberíamos vernos como administradores, hermanos, administradores que trabajamos al servicio de Dios para producir en pro del reino de Dios. Entonces la parábola nos confronta con dos caminos. El primer camino, el camino del sabio. Una vez que escuchamos esta parábola, tenemos la decisión de tomar dos caminos. ¿Cuál es el camino del sabio? El camino del sabio es este.
El camino del sabio es sacarle el mayor provecho a lo que le ha sido confiado. Sacarle el mayor provecho a lo que le ha sido confiado. Y esto usted lo puede aplicar aquí, en la iglesia o en su trabajo. ¿Le ha sido confiado algo? Entréguelo con réditos. Haga que su jefe, su patrón, se sienta tan contento que llegue al final del año y le diga: ¡ah, bueno y confiable hombre, mujer! No, hombre, te puedo confiar todo mi negocio e irme tranquilo. El camino del sabio es sacarle el mayor provecho a lo que le ha sido confiado. Pero el camino del necio, ¿cuál es? El camino del necio es ocuparse en sus propios asuntos y desatender lo que ha sido confiado. ¿No es lamentable que usted va a un negocio y encuentra al empleado viendo su Facebook allí y no está exactamente viendo la predicación del domingo, pero está viendo quién sabe qué cosa? ¿No es lamentable que está ahí en el WhatsApp y: oiga señorita, oiga joven, y usted tiene que estarle ahí? Porque está ocupado en sus propios asuntos y no en lo que le ha sido confiado. Y usted podrá decir: no, es que pagan muy poco y que esto y lo otro. Bueno, eso ya es cosa aparte. Su responsabilidad, por lo cual usted dijo: yo me comprometo, fue trabajar ese tiempo bajo ese salario. Y si se le ha sido confiado, entonces el camino del sabio es entréguelo mucho mejor que como lo recibió. Y aquí es donde ya quiero empezar a concluir. ¿Qué le ha sido confiado a usted de parte del Señor? Somos administradores. ¿Qué le ha sido confiado a usted? Es tiempo de que ponga a trabajar lo que Dios le ha confiado. Es tiempo de que empiece a correr riesgos por el reino de Dios. No, es que luego te hablan bien feo, ni te dan las gracias, ni te dicen. Ese es un riesgo del ministerio. No, es que luego no te hacen caso. Es un riesgo. No, es que luego hay más problemas y vienen más cosas a mi familia. Es un riesgo. Es tiempo de que empiece a correr riesgos para el reino de Dios. Es tiempo de que mire con más cuidado para los intereses del Señor. Es tiempo de que, si usted no sabe qué hacer, busque cómo generar réditos que sumen a lo que le fue encomendado. Si usted ve que otra persona tiene manos de oro, pues vea cómo puede ayudar para que esa persona siga y que le genere a usted también réditos a su cuenta para que pueda entregar buenas cuentas al Señor. Y quiero terminar con esta historia que nos contó un pastor de Mexicali. Este pastor nos contó que estaba iniciando la obra y pudo compartirle a un señor mayor, ya algo enfermo. Y este señor, ya mayor de edad, pues no conocía del Señor muchas cosas, apenas estaba aprendiendo de la Biblia. El señor pues tenía muchas dificultades en su salud. Entonces empezó a hablar con el pastor y decirle: oye, yo veo que ustedes necesitan un equipo de sonido y quiero ayudar para comprar el equipo de sonido. El pastor le dijo, o sea, no le dijo nada, lo dejó ahí, no quiso hacerle caso, y él nos contó: yo no le quise hacer caso porque él tenía hijos y yo no quería que sus hijos fueran a decir: mira, el pastor en sus últimos años de vida le está quitando todo el dinero a mi papá, ¿verdad? Entonces el pastor dijo: yo no le quería ni decir que sí ni nada, y así lo dejaba a un lado. Y el hermano otra vez se acercaba: oye, yo veo que están batallando con el sonido, voy a ayudarles con el sonido. Y el pastor pues nada más lo hacía a un lado, hasta que llegó un día este hermano bien enojado y nos contó y nos dijo que llegó este hermano y le dijo: ya te he dicho varias veces que quiero donar un sonido y tú no me haces caso. Yo voy a donar un sonido. Al final no lo hago ni para ti, es algo que Dios puso en mi corazón y lo voy a hacer aunque tú no quieras. Y el pastor se quedó así nada más, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿Qué hago, hermano? Ya me estaban obligando. Y bueno, sabía que era algo del Señor. Fui con él, fuimos a la tienda de sonido, compramos el sonido, regresamos, se quedó en la iglesia. Al poco tiempo falleció el hermano. Al poco tiempo le dio COVID y falleció. Y fue lo que Dios puso en su corazón en el último momento
para que por lo menos en lo que él podía, quería dejar algo y llegar con el Señor y decir: al menos esto hice, Señor, y poner algo a trabajar allí para que pudiera servir para la iglesia. Una historia muy bonita. Y con eso quiero terminar, que el Señor nos ayude para poder poner a trabajar aquello que nos ha sido encomendado y seamos sabios para que cuando Cristo venga podamos decirle: Señor, aquí está, te devolvemos con réditos lo que nos diste. Señor, gracias por la misericordia que nos ha sido dada. Un 2021 donde vimos su fidelidad y su gracia. Y Señor, tenemos mucho por qué agradecer. Quizás es buen momento, Señor, para que nos ayude con su gracia, con su sabiduría, para poner a trabajar estos talentos que nos ha dado, Señor. No es poco, pero ha sido mucho para poder ofrecerle con réditos, Señor, y estar contentos. Ayúdenos, Señor, a no mirar sobre nuestros propios intereses y que al final del día, debido a ello, mostremos un corazón malo y por ello recibamos entonces el castigo. Pero ayúdenos, Señor, a que con esa fe que ha puesto en nuestro corazón, con esa confianza en Jesucristo, nos ayude a trabajar arduamente, correr riesgos y hacerlo todo para su gloria. Bendíganos, Señor, que este sea un bonito año y que cada una de las familias aquí, Señor, usted les bendiga. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.